La viruela del mono es una zoonosis causada por un ortopoxvirus que provoca una enfermedad similar a la viruela en los seres humanos. Las interacciones con animales o con individuos infectados son comportamientos de riesgo asociados a la adquisición de la viruela del mono. El nombre viruela del mono tiene su origen en el descubrimiento inicial del virus en monos en un laboratorio danés en 1958. No obstante, el primer caso en humanos se diagnosticó en 1970 en un niño de 9 meses en el Zaire, hoy llamada República Democrática del Congo, la cual es considerada una región endémica para esta patología. El cuadro clínico de la viruela del mono es muy similar al de la viruela. El virus de la viruela del mono, el virus de la viruela y el virus atenuado de la vacuna contra la viruela son ortopoxvirus, estrechamente relacionados. Llama la atención que en la época en que la viruela estaba en pleno auge no se registraron casos de viruela del mono. Hoy la enfermedad se ha extendido principalmente al oeste y al centro del África. Sin embargo, desde el 2003, la propagación fuera de África ha dado lugar ocasionalmente a brotes, lo que pone de manifiesto el riesgo de propagación geográfica y la importancia mundial de la enfermedad. La mitad de los casos que ocurren en África son en hombres, mientras que los casos fuera de África son hombres adultos. La frecuencia de casos por ocupación ha sido en comerciantes, estudiantes, artesanos, trabajadores de la salud, agricultores, cazadores y transportadores. Hoy la posibilidad de transmisión de persona a persona es una preocupación no solo entre miembros de la familia, sino también entre los trabajadores de la salud. La frecuencia de casos se ha ido incrementando desde la década del 70, observándose un mayor incremento en la República del Congo. El promedio de edad también se incrementó de 10 a 21 años en la última década. La incidencia de casos sospechosos se cuadruplicó, pasando de 0,64 a 2,82 por cada 100.000 personas, aunque en algunas regiones del África se observan valores mucho más altos. La tasa general de ataque de la viruela del mono confirmado probable en un brote en el 2015 en la República del Congo se calculó en 2 por cada 10.000 personas, mientras que en un brote en el 2016 registró una tasa de ataque de 50 por cada 10.000 personas para los casos sospechosos y confirmados. El 96% de los casos han ocurrido en personas no vacunadas. Un estudio mostró que 1 de cada 5 casos confirmados y sospechosos, de los cuales ocurrieron en la República del Congo, los pacientes tenían la cicatriz de vacunación contra la viruela. Un caso sospechoso es aquel en el que ocurre la aparición súbita de la fiebre alta, seguida de la erupción vesicular de pústulas que se presentan predominantemente en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies, o la presencia de al menos 5 costras de tipo viruela. El caso confirmado es un caso sospechoso con confirmación de laboratorio, una IgM positiva o una PCR o el aislamiento del virus. El caso probable es un caso sospechoso sin posibilidad de confirmación en el laboratorio, pero con la relación epidemiológica con un caso confirmado. El caso posible puede tener varias presentaciones. Por ejemplo, un cuadro clínico con erupción vesicular pustulosa o con costra no diagnosticada como varicela por la familia o por el médico, que además tiene antecedentes de fiebre y erupción vesicular o costrosa. Otra forma sería cuando la persona cumple uno de los criterios epidemiológicos o presenta niveles elevados de IgM específicos para este virus. También puede ser una persona que tenga una IgM positiva, erupción inexplicable, fiebre y 2 signos o síntomas de los criterios clínicos. La mortalidad en todos los países es del 9%. En la última década, la edad del fallecimiento disminuyó del 100 al 38% en los niños menores de 10 años.
En cuanto al modo de transmisión, todos los casos fuera de África, excepto uno, fueron el resultado de una transmisión confirmada o sospechosa entre animales y humanos. Esta excepción fue una transmisión de persona a persona en el Reino Unido en un trabajador de la salud que atendió uno de los casos confirmados de viruela del mono. En cuanto a los factores de riesgo, compartir la misma habitación o cama, vivir en el mismo hogar o beber o comer del mismo plato fueron comportamientos de riesgo asociados a la transmisión persona a persona. La exposición diaria a animales enfermos y la limpieza de sus jaulas o camas han sido identificados como factores de riesgo para adquirir la enfermedad. Dormir al aire libre o en el suelo, vivir cerca o visitar el bosque frecuentemente aumentan el riesgo de exposición a los animales y el consiguiente riesgo de transmisión de la viruela del mono. No se ha encontrado relación entre el aseo, la higiene, el lavado de la ropa y la preparación de animales salvajes para el consumo. Tocar o ser arañado por un animal infectado lo suficiente como para sufrir una herida en la piel han sido factores de riesgo significativos y no significativos en diversos estudios. Se ha discutido mucho sobre las razones del resurgimiento de los casos de viruela del mono, siendo las más relevantes la deforestación, la evolución genética del virus y la disminución de la inmunidad. Y es que la deforestación puede ser un factor de riesgo o puede incluso actuar como un potenciador. En cuanto a la evolución genética del virus, el análisis de su genoma ha mostrado 4 lineamientos distintos en África y reveló la pérdida de los genes en un 17% de las muestras analizadas. En lo relacionado con la disminución de la inmunidad, vale la pena recordar que tras el éxito de la campaña de la vacunación contra la viruela, la Organización Mundial de la Salud la declaró erradicada en 1980 y por eso suspendió la vacunación sistemática, lo que cumple hoy ya 4 décadas. Los datos históricos indican que la vacunación contra la viruela protegía en aproximadamente un 85% contra la viruela del mono. El cese de la vacunación contra la viruela, que proporcionaba cierta protección cruzada contra la viruela del mono, ha provocado el aumento de la transmisión entre humanos. La disminución de la inmunidad de la población asociada a la interrupción de la vacunación contra la viruela ha establecido el panorama para el resurgimiento de la viruela del mono. En el 2018 la población vacunada había disminuido al 9.3% y la inmunidad estimada de la población había disminuido al 2.2%. Los individuos no vacunados representan aproximadamente el 90% de los casos de viruela del mono. De hecho, la mayoría de los casos eran demasiado jóvenes para haber sido vacunados o nacieron después del cese de la vacunación rutinaria contra la viruela. El aumento de la vigilancia y la detección de los casos de viruela del mono son herramientas esenciales para comprender la epidemiología en continuo cambio de esta enfermedad que resurge.